a conectarnos ahí fluido. Voy a conectarlo ahí. Ahora sí, buenas tardes. A ver, con todos. Hoy día nos toca hablar sobre exploración obstétrica. El embarazo. ¿Cómo se pasa esto? Muy bien. Los objetivos de este tema, del tema de hoy día, es conocer normal y patológica del primer, segundo y tercer trimestre del embarazo, embrión feto, el desarrollo del embrión a feto, la placenta, desarrollo de la placenta, el líquido amniótico y el perfil biofísico necesario para evaluar el estado de evolución de maduración del feto. ¿Qué técnicas de imágenes empleamos? La más utilizada para el primer trimestre, la ecografía transvaginal. Una sonda a través de la vagina observa claramente el inicio de la gestación. Tenemos también la ecografía abdominal. Generalmente la utilizamos ya cuando el feto está más de 12 semanas, cuando ya es grande, y ya no es posible evaluarlo por la vía transvaginal, ya que el feto ha crecido. Necesitamos evaluarlo íntegramente, entonces le hacemos una ecografía transabdominal a través del abdomen. Son las dos técnicas de imagen más utilizadas en nuestro medio, y se ha reservado la resonancia magnética, que últimamente ha ingresado con fuerza, para casos especiales, cuando hay duda en la ecografía. Por ejemplo, una placenta percreta, creta, una malformación cerebral, una malformación pulmonar, una malformación abdominal, etcétera, etcétera. Para esos estudios especiales se utiliza la resonancia magnética. La resonancia magnética está contraindicado en el primer trimestre, cuando hay la formación de órganos, la organogénesis. Entonces, no se ha demostrado, no hay estudios que han demostrado que sea totalmente inocua la resonancia magnética. Por lo tanto, es mejor prevenir y se utiliza a partir del segundo trimestre. Muy bien, comencemos con la ecografía del primer trimestre. El primer trimestre comienza desde la amenorrea, de la fecha de la amenorrea, que dice la paciente mi última regla, y se contabiliza desde esa fecha la evolución de la gestación. Voy a buscar mi pluma. Y tenemos acá el útero. Este es el útero. Y vemos aquí un doble halo que circunda una imagen anecogénica. Hay un doble halo ahí. ¿Ya? Hay un doble halo ahí. Y así vemos en el fondo uterino una imagen anecogénica, media redondeada, medio oval, con una reacción hiperecogénica. Y eso nos sirve para evaluar el inicio de la gestación. Entonces, la finalidad de la ecografía del primer trimestre es confirmar que hay una gestación intrauterina dentro del útero y descartar que hay una gestación fuera del útero. Determinar la edad gestacional y vitalidad embrionaria. Hay que medirlo y compararlo con tablas. ¿Ya? Más o menos este saquito, ¿a qué edad corresponde? Y comprobar que si hay embrión, si el embrión es viable, está vital, hay latido cardíaco. Diagnosticar si el embarazo es único o múltiple. Si hay un embarazo único o múltiple. Observar la reacción coriónica, si es única o doble. Identificar anomalías embrionarias y de implantación. Esas anomalías en el embrión y también una mala implantación del embrión, un embarazo ectópico.
Identificar a la vez también patología de la madre, malformaciones del útero de la madre, puede haber un útero de Delfos. También alteraciones en los anexos de la madre, puede haber un quiste ovárico, puede haber un tumor ovárico. Y finalmente existen marcadores de alteraciones cromosómicas como son ver la translucencia nucal, ver el hueso nasal y otras alteraciones ecográficas que nos pueden indicar malformaciones o alteraciones cromosómicas en el fondo de este fetito que se está formando. El saco gestacional, que es el primero en aparecer, se detecta, como ven acá está la doble reacción corial, el doble halo. Este es el doble halo. Esta es una ecografía transabdominal, donde observamos todo este es el útero, este es el cuello uterino, esta es la vagina y esta es la vejiga. Vemos el útero y en el fondo encontramos ese doble halo. ¿Ya? Esta es una ecografía transvaginal. Y esta es una ecografía, perdón, esta es una ecografía transabdominal. Y esta de acá abajo es una ecografía transvaginal. Vamos a poner otro color de celeste. Aquí está el traductor y estamos viendo el útero y vemos el saco gestacional. Esta es una transvaginal y el doble halo. Muy bien, dice que es visible el saco gestacional en una ecografía transvaginal a partir de las 4 semanas y media de gestación. Y es visible este saco gestacional en una ecografía transabdominal a la 5ª semana de gestación. Hay que correlacionar que la beta-HCG va en aumento, tiene por lo menos a este tiempo de gestación 1000 unidades. El diámetro del saco gestacional se va a observar de 5 milímetros para arriba. Cuando es más pequeño a veces pasa desapercibido y no lo vemos. Entonces la característica de un saco gestacional es este doble halo ecorrefringente. ¿Ya? Doble halo ecorrefringente. La ubicación normal debe ser dentro del útero, en el fondo y hacia un lado, excéntrica, fúndica excéntrica. Hay que observar la forma, redonda o oval. Hay que usar el tamaño y la ecogenicidad, ¿ya? Para ver si hay alteraciones. Luego, conforme pasa la evolución, los días, aparece el saco vitelino. Característica del saco vitelino, acá está el saco vitelino. Es el saco vitelino dentro del saco gestacional. Es un círculo ecogénico que delimita un área anecogénica extraamniótica. Círculo ecogénico que delimita un área anecoica líquida extraamniótica. Cuando aparece, más o menos se observa ya en la 5ª semana de gestación cuando se hace una ecografía transvaginal y se observa a la 6ª semana de gestación cuando se hace una ecografía transabdominal. El tamaño va a ir en incremento, siempre es redondito, es un círculo, de 2 milímetros en la 5ª semana y en la 9ª semana 6 milímetros. Pero luego empieza a decrecer, a desaparecer. No desaparecer, sino a incorporarse a los tejidos. Se incorpora a los tejidos embrionarios y desaparece totalmente en la 12ª semana. La ubicación está entre el amnios y el corion. Alteraciones. Cuando es una vesícula vitelina pequeñita, se dice hipoplásica, menos de 4.5 milímetros, y si crece más de 6 milímetros, más de 6.5, se puede decir una vesícula vitelina, perdón, un saco vitelino quístico. También se puede calcificar y también se puede volver de paredes hiperrefringentes cuando hay alteraciones. Muy bien, siguen los días pasando y aparece el embrión. Más o menos al final de la 5ª semana, al inicio de la 6ª, aparece ahí un disco. Al costado del saco vitelino aparece un disco, este de acá, este disco. ¿Ya? Aparece un disco ahí y ese es el esbozo del embrión. Se puede tomar una medida de un lado hasta el otro lado.
¿Dónde está mi puntero rojito? Vamos al puntero rojito. Lo puedo tomar desde un lado hasta el otro lado. Eso se llama longitud corona nalga, LCN. En esta época, en este tiempo de quinta sexta semana, está midiendo entre 2 y 4 milímetros. ¿Ya? Y el saco gestacional ya creció. El saco puede llegar hasta 20 milímetros. ¿Ya? Saco gestacional, todo este saco, puede llegar hasta 20 milímetros. Recuerden que este es el corion afuera, el doble halo, es el corion, y este es el saco vitelino, la vesícula vitelina. Pero aquí aparece otra imagen anecoica, ¿ya? Por aquí aparece otra imagen anecoica, que vamos a verlo en la siguiente imagen más en aumento. Entonces le dicen el signo de la doble burbuja. El embrión queda al centro y de doble burbuja. ¿Ya? Hay una doble burbuja, que vamos a verlo luego. Y en este embrioncito pueden haber latidos, ¿ya? Pueden haber latidos cardíacos, ¿ya? Más o menos cuando el embrioncito alcanza de 5 a 10 milímetros de tamaño, de diámetro, longitud con una nalga, hay una frecuencia cardíaca más o menos de 100 latidos por minuto. Y puede en la 9ª semana llegar a 175 latidos por minuto. Eso es normal. Entonces le ponemos el Doppler y podemos identificar latidos, ¿ya? Y la característica en esta semana, entonces entre la final de la quinta y la sexta, es la presencia de una doble burbuja. Esa es la característica. La cosa es que es un fenómeno transitorio, anatómico, visual, ecográfico. Uno representa la vesícula vitelina y el otro el amnios. Y entre ambos, el disco embrionario, ¿ya? Alteraciones. Que hay ausencia del disco embrionario, que el tamaño sea menor o mayor a la edad gestacional, que tenga una forma irregular. La ubicación del embrión es entre el amnios, o sea, la vesícula vitelina y el saco, perdón, el amnios y la vesícula vitelina. O sea, el embrión se ubica entre el amnios y la vesícula vitelina. Vamos a ver el amnios. Aquí está el signo de doble burbuja en las 5 semanas y media. Esta es una ecografía con mayor aumento. Esto es el embrión. Esta es la vesícula o saco vitelino, y este es el amnios. Todo esto es el saco gestacional. Y por fuera el corion. Entonces, las 5 semanas y media y 6 semanas, el signo de la doble burbuja indica que a la vesícula vitelina se le agregó la formación embrionaria y el amnios. Para decir que un embarazo es viable, se está evolucionando bien, tenemos en cuenta lo siguiente. Siempre debe observarse un saco gestacional de 5 milímetros de diámetro en promedio. Entonces decimos que hay una gestación viable, que empieza a formarse. Este saco gestacional, cuando llega a los 10 milímetros, por lo menos debe tener el saco vitelino o la vesícula vitelina en su interior. Si no tiene, ya tiene 10 milímetros, ha crecido el saco gestacional y no aparece el saco vitelino, o hay que hacer seguimiento cada 2-3 días. Ya 2-3 debe aparecer el saco vitelino, si no, sigue creciendo el saco gestacional, se dice pues que es un embarazo no viable. Un saco gestacional grande, sin saco vitelino, es una gestación no viable, no se está formando. En todo saco gestacional mayor de 18 milímetros debe ya observarse el embrión. Si el saco gestacional ya llegó a 18 milímetros, ya debe tener vesícula vitelina y también el embrión. Todo embrión, ¿se escucha? Sí, ¿no, chicos? Porque tengo acá que me salió un... Sí. Ya. Me salió un mensaje acá de que es insuficiente la calidad de red. Bueno, todo embrión con una longitud de más de 5 milímetros debe tener actividad cardíaca. Si no, hay que hacer un seguimiento muy cercano cada 2 días, evaluar ese embrioncito. De repente no es viable.
El latido cardíaco se visualiza a partir de la 6ª semana por vía transvaginal y a la 7ª semana si se hace una ecografía transabdominal. En caso de no estar presente el latido cardíaco, podemos diagnosticar un aborto diferido. Hay que tener en cuenta la frecuencia cardíaca, que es alta. Para esta época gestacional hay tablas, cuadros para evaluar. Recordar que una bradicardia, una frecuencia cardíaca baja, es un mal pronóstico en el embrión. Hay tablas, acá les traje algo, ¿ya? Más o menos a la 5ª semana está con 100 latidos por minuto, a la 6ª semana 130, 7ª semana 130, 160 y la máxima alcanza la 9ª semana. ¿Ya? Si tiene por debajo de esto, quiere decir que hay una bradicardia y hay que hacer un seguimiento bastante cercano. Recuerda que la ecografía no es dañina y se puede hacer ecografías cuantas veces no necesite una gestante. Entonces, diferenciar saco gestacional. Saco gestacional. Diferenciar saco vesícula vitelina. Y diferenciar el embrión que aparece al costado de la vesícula vitelina y su actividad cardíaca. 6ª semana. El embrión sigue creciendo. Acá está el embrión. Más o menos está en 4 a 8 milímetros. La vesícula vitelina entre 3 y 4 milímetros. Recuerden que comenzó con 2. La vesícula vitelina también crece, 3, 4 milímetros. El latido cardíaco por lo menos está en 120, 130. Y comienza la formación de esbozo de los miembros. Hay flujo sanguíneo ya dentro del embrioncito, que es unidireccional, y comienza a formarse el intestino primitivo. 7ª semana. El embrión ya alcanza un tamaño entre 9 y 14 milímetros, la vesícula vitelina ya va a 5 milímetros, el latido cardíaco está entre 120 y 130, el saco amniótico, que es la otra burbuja al otro lado, empieza a crecer y rodea al embrión. Como ven aquí, está la vesícula vitelina, el embrión creció más y el amnio se empieza a rodear ya al embrioncito. ¿Ya? El amnio rodea al embrión y el saco vitelino se empieza a incorporar al embrión, empieza a ingresar al embrión para formar el intestino primitivo. Y empieza a desaparecer el signo de la doble burbuja. Empieza a aparecer el tubo neural y empieza a diferenciarse en la 7ª semana las vesículas del sistema nervioso central, el prosencéfalo, el telencéfalo, el diencéfalo, mesencéfalo, el rombencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Se distingue ya, se empieza a distinguir la cabeza, que es todavía menor que el tamaño del abdomen. ¿Ya? Se empieza a distinguir un esbozo de la cabeza, aquí. Está aquí, el esbozo de la cabeza, que todavía es menor que el tamaño del abdomen. Entonces, todo esto tenemos en la 7ª semana. ¿Ya? Eso es lo que se ve en embriología. ¿Ya? Vamos a ver que el embrioncito está encurvado, tiene aquí una colita, ¿ya? Y empieza a separarse las vesículas del encéfalo, las vesículas encefálicas. ¿Ya? Acá mayor aumento. Tenemos aquí la cabecita, el amnios, que empieza a rodear el amnios, que empieza a rodear, y la vesícula vitelina que se va incorporando. 8ª semana. ¿Qué tenemos en la 8ª semana? Un embrión más grande, de 17 a 23 milímetros, latidos cardíacos aumentan hasta 170, aumenta el tamaño de los hemisferios cerebrales, se diferencia el diencéfalo, el mesencéfalo, se empieza a observar plexos coroideos, y acá vamos a ver los ventrículos ya. Se empieza a observar los ventrículos, las piernas se empiezan a alargar, los brazos también, pero están flexionados,
se empieza a diferenciar codos, muñecas, y comienza una hernia fisiológica que se proyecta parte del intestino dentro del cordón umbilical. Es una hernia fisiológica transitoria. El corazón se forma completamente, aunque pequeñito, pero está formado completamente. ¿Ya? Ahí tenemos un embrión de 8 semanas, la cabecita, el abdomen. Empiezan los esbozos, por acá están los esbozos de miembros inferiores y superiores. Entonces, la flechita está enseñando los esbozos, ¿ya? De miembros superiores, miembros inferiores. Aquí ven ustedes el amnios rodeando al feto y la cabeza crece, empieza a crecer más que el abdomen. Ya casi va a alcanzarle el tamaño del abdomen, hasta el amnios. Y, a ver, voy a sacar esto. Y aquí está la hernia. Esto de aquí es el cordón umbilical. Y parte del intestino primitivo, como no cabe todavía en el embrión, ocupa parte del cordón umbilical. Nos dice H, es la hernia fisiológica. Es una hernia fisiológica. Parte del intestino está dentro del cordón umbilical. En la 9ª semana, el embrión crece ya casi 3 centímetros, latidos cardíacos 175, y la colita que había al final de la espalda va desapareciendo. Esa colita empieza a desaparecer. Y empieza a verse movimientos en el embrión, 9ª semana, movimientos involuntarios. Empieza a definirse bien los codos, las rodillas, pies, manos con dedos, que empieza a moverse también. Empieza a observarse también la división del cerebro, con la hoz del cerebro y el cerebelo, y comienza a osificarse la mandíbula y el paladar. Empieza a formar la osificación en la mandíbula y el paladar. También las vértebras y los arcos neurales. Entonces empieza a verse ya vértebras. En la siguiente semana vamos a ver vértebras. Y se empieza a osificar y se empieza a notar. Está la colita. Y empieza... No, perdón, es la pierna, esta es la pierna. La colita está acá atrás. Ya desapareció la colita. ¿Ya? Estos son piernas. Este es el brazo. Este es el cordón umbilical. El amnios rodeando al embrión. 10ª semana. El embrión ya llega casi a 4 centímetros, 39 milímetros, latido de 170, 175. La cabeza creció bastante, casi es la mitad del tamaño del embrión. Manos y pies se individualizan, se separan dedos y brotan uñas. Y empieza a verse ya el estómago, empieza a tragar. 9ª semana empieza a tragar, ¿ya? Entonces empieza a verse estómago. 70-80% se ven de los fetitos se ven, perdón, embrioncitos se ven el estómago. Y aparece indicio del lanugo en la piel. Bien. Ya se ven mejor los bracitos, las piernitas, la cabeza, más grande. Cada vez más grande la cabeza. 12ª semana. El embrión ya llega hasta 5 centímetros, latido 175. Y aquí empieza a poder medirse el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal. Ese diámetro biparietal es esto. Circunferencia abdominal, la longitud del fémur, la circunferencia cefálica. ¿Ya? Entonces todo eso se puede llegar a medir ya porque está más grande. Y como se osifica, la osificación de la calota, o sea, del cráneo, la osificación de la columna, empieza a verse las vértebras acá, miren. Esta doble hilera de vértebras. También se ve la calcificación acá del cráneo. Se empieza a osificar el cráneo, las vértebras en esta época. La hernia fisiológica y vesículas vitelina empiezan a desaparecer más o menos en la 11ª semana y media. Entonces, ya como está más grande, el intestino otra vez se incorpora al abdomen. Entonces desaparece la hernia fisiológica y la vesícula vitelina más o menos en la 11ª semana y media. Ya se visualiza el estómago, la vejiga, la calcificación del cráneo y la columna vertebral. Se puede identificar riñones, hígado, corazón con claridad.
Y también hay que identificar ya la placenta, aunque la placenta comenzó a formarse antes, pero a partir de esta época ya hay que informar la placenta, empieza a aparecer la placenta. En esta 11ª semana, entre la 11 y la 14 es ideal evaluar si existe hueso nasal y la translucencia nucal, que es importante como un marcador de alteración cromosómica. Entonces la 11 y la 14 en algunos textos, otros dicen entre la 11 y 13, se debe evaluar marcadores ecográficos de anomalías cromosómicas. ¿Ya? ¿Cuáles son? Esta es la translucencia nucal. Un fetito, un embrioncito, hay que tomar en corte sagital, casi perfecto, y ver entre la piel el acúmulo de líquido acá. Este acúmulo de líquido linfático que aparece más o menos debe ser 2.5 milímetros de espesor. Si es mayor, se indica que hay una translucencia nucal positiva y en un 50% puede estar asociado a síndrome de Down. Igual, el hueso nasal. Un hueso nasal ausente o desarrollo tardío puede indicar también una alteración cromosómica como en el síndrome de Down. ¿Ya? Y hay muchos otros marcadores como el ángulo frontomaxilar, el cual también hay tablas para ver este ángulo, si aumenta, disminuye. Todo eso como marcadores ecográficos de anomalías cromosómicas, síndrome de Down, trisomía 18, etc. La translucencia nucal es la que más se utiliza. ¿Ya? ¿Qué es la translucencia nucal? Es el acúmulo fisiológico normal y transitorio de líquido en la región nucal del feto. La metodología de medir la translucencia nucal es medirlo más o menos entre la semana 12, donde el feto tiene una longitud de 45 a 84 milímetros. Se puede hacer por ecografía transvaginal o también transabdominal. Obtener una buena imagen en plano sagital para hacer una adecuada medición. Hacerle un zoom, aumentar el feto de tal manera que ocupe 3/4 partes de la imagen que estamos observando. Observar bien la piel del feto y separarlo del amnios, no confundirse con el amnios. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está señalando, este es el amnios, esta es la piel del feto. ¿Ya? Entonces, separarlo bien, el amnios de la piel del feto. Esperar que el fetito, porque si mucho se mueve, que tenga una flexión moderada, una posición neutra, no muy flexionado. ¿Ya? Y medir, como dice acá, desde el extremo al otro extremo. Esa es la correcta medición. ¿Ya? No medir más arriba ni más abajo en la piel, nada, sino por dentro de la piel. ¿Ya? Por dentro de la piel. Y descartar la circulación del cordón umbilical, que no haya cordón enredado en el cuello. Una medición de más de 2.5 milímetros de espesor de esta translucencia nucal nos puede indicar, hay que hacer otros exámenes para descartar trisomía 21, síndrome de Down y otras. Esta es la medida que más se utiliza como marcador en esta época entre la 11ª y 14ª semana de gestación. Entonces hemos terminado el primer trimestre. El primer trimestre es la formación precoz del embrión, pasa a feto, y hemos visto la importancia de evaluarlo. Luego vamos a ver el segundo trimestre, tercer trimestre. El segundo trimestre principalmente ve el desarrollo, el tamaño, el crecimiento. Y el tercer trimestre va a evaluar el líquido amniótico, la placenta y el bienestar fetal. Entonces, la finalidad de la ecografía del segundo y tercer trimestre es establecer la presencia del feto con vida, diagnosticar anormalidades congénitas del feto, evaluar la posición del feto, muy importante, porque ya se va acomodando para el próximo parto, y hay que ver si se presenta de cabecita, de piernas, de nalgas. Evaluar la posición de la placenta. Muchas veces la placenta cubre el canal del parto, entonces hay que evaluar la posición de la placenta.
Evaluar la madurez de la placenta, también importante. Determinar la cantidad de líquido amniótico, oligodramnios, polidramnios. Evaluar el crecimiento fetal. Evaluar el bienestar general del feto. Esa es la finalidad del segundo y tercer trimestre. Entonces, como empezamos a evaluar el desarrollo del feto, hay que dejar en claro que la primera medida que se hace es la longitud desde la corona del encéfalo, del cráneo hasta la nalga, longitud corona-nalga. Realmente es hasta el coxis. Lo que hacemos es evaluar desde la coronilla hasta el coxis. Dice que este es uno de los parámetros más fiables para determinar la edad gestacional, con tablas, correlacionando con tablas para cada grupo étnico, cada tipo de raza, ¿no? Es un parámetro precoz y sensible. Su limitación radica en la progresiva incurvación del embrión. Cuando el embrión se encurva, a veces no sabemos pues si está encurvándose o está creciendo y puede pasar falsos ahí. Por lo que se debe medir en posición indiferente, que es 2 o 3 medidas, hasta obtener un feto no muy encurvado. Una posición neutra es lo ideal. El crecimiento del embrioncito experimenta un crecimiento exponencial entre las 6 y 12 semanas, crece mucho. Aquí tenemos una medida ideal, aquí está, de aquí hasta aquí, longitud corononalga, no está muy flexionado, es una medida ideal, ¿ya? De longitud de corono a nalga, una medida ideal de longitud del fetito, que no esté muy flexionado. También se puede medir otro parámetro de crecimiento, es el diámetro biparietal, DBP, diámetro biparietal del encéfalo. En un plano, hacer un corte en un plano, donde se vea la porción más anterior de la cisura interhemisférica, donde se ve el cabum del septum pelúcido y donde se vean los tálamos simétricos. Esa es la posición ideal para evaluar el diámetro biparietal. No irnos muy arriba ni muy abajo. ¿Ya? Entonces, más o menos, este es el plano de medición. La posición más anterior, que cruce por los tálamos. ¿Ya? Un poquito aquí. ¿Dónde la he puesto acá? Aquí la he puesto. Plano de medición. No hice muy arriba ni muy abajo tampoco. ¿Y qué hacemos? El diámetro biparietal es de la parte interna del cráneo hasta la parte interna del otro lado. Es el diámetro biparietal. Ahí está. Tenemos ahí el septum pelúcido, esto de acá. Ahí está el cráneo. Y medimos desde la tabla interna de un lado hasta la tabla interna del otro lado. Es el diámetro biparietal. Este es el septum pelúcido y acá están los tálamos. También se puede medir la circunferencia cerebral, craneal. A ver toda la circunferencia. Y hay tablas. De acuerdo a las tablas vemos la edad gestacional. Medir la circunferencia, medir el diámetro biparietal, medir la longitud corononalga para ver la edad gestacional. Bueno, este es un diagrama de la posición del feto. El feto puede venir de cabecita o también de nalgas. En este caso, la posición del feto, pues no normal es que venga así, posición normal. Aparece la coronilla primero en la pelvis. ¿Ya? Mirando hacia atrás, la cabeza es la primera parte en salir. ¿Ya? O mirando hacia adelante igual, la coronilla es la primera en salir. Después tenemos posiciones anormales que hay que tener en cuenta. Todo eso por ecografía. ¿Ya? A veces se presenta de cara, muy peligroso se presenta de cara. Ponemos el tacto vaginal y vemos, le tocamos todas las partes de la cara, muy peligroso. Va a tener que ir a cesárea, no exponer al feto. A veces se presenta de la frente, aparece primero la frente. O esta es la posición de nalgas, aparece primero las nalgas. O aparece de hombro, un hombro aparece, puede tener un problema de fractura de clavícula. Entonces, por ejemplo, esta es una ecografía donde observamos aquí la placenta.
y no vemos el canal del parto. Este paciente está en podálico, está de nalgas, esta es la cabecita. Encontramos la cabeza, pero hacia la placenta, hacia el fondo uterino. Tenemos, el feto está en longitudinal, no está transverso, está en longitudinal, y probablemente está presentado en podálica, por la que la cabeza está cerca, la placenta arriba, está la cabeza. Así como hemos medido la cabecita, longitud del embrioncito, también podemos medir el abdomen, abdominometría. ¿Ya? Lo correcto es que hagamos un corte transversal que incluye el estómago, la vena umbilical. Eso es lo correcto. Estómago y vena umbilical debe incluir. ¿Ya? A ese nivel se puede medir el diámetro del abdomen y también sacar la circunferencia del abdomen. ¿Ya? Existen, bueno, acá dice varios tipos de medición. Esto ya depende de la máquina ecográfica. Puede ser una medición en curvímetro, en elipse, un cálculo geométrico. Ya se puede medir los diámetros antero-posterior, transverso y principalmente la circunferencia abdominal. Ya, el corte debe incluir estómago y vena umbilical. O sea, no irnos muy abajo tampoco, no irnos en la vejiga. Debe incluir estómago y vena umbilical. ¿Qué pasó? ¿Por qué se salió? No lo ven, ¿no? ¿Están ahí, chicos? Se fue, No, ¿no? doctora, no se puede hacer. Se fue la pantalla. Se fue la pantalla, no se le pasó. ¿Ahora se ve? ¿Se ve? Sí, doctora, sí, sí. Ya se ve, muy bien. ¿Por qué se está saliendo? ¿Por qué se está saliendo? No sé por qué se está saliendo la imagen. Por acá la veo. Vuelve a cargar la imagen, ¿ya? Por favor. No sé qué pasa, por qué se va, se sale.
¿Tiene algún problema de cargar muchas diapositivas esto? No creo, ¿no? No, doctora. A ver, puede colocar en su última diapositiva, creo. A ver. Ese número de diapositiva y dice fin y se retira. Sí, porque dice fin de la presentación. A ver, siga. Ay, 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 ya, salga otra vez de ahí. Quiero ver todos sus PPTs. A ver, un favor, doctora. ¿Lo estás viendo? Ya no, ya, porque dice fin de la presentación y ya se salió de todo. Puede colocarlo, pero todavía no lo ponga en modo presentación. Solamente quiero ver sus points, porque me pareció ver una point vacía. Ya, a ver, baje la siguiente. Abidometría. La Ya, siguiente. claro, esa es la última. Ya, Esa. esa parece que no tiene fondo. A ver, siga la siguiente. Ya, biometría. A ver, si pone ahí su presentación. Igual se sale. ¿Sí? ¿Ve? La Vuelve al manda al, inicio. la manda al inicio. Sí, me manda al inicio. ¿Qué podría hacer? No sé, ¿qué ha pasado? Un virus de esas imágenes. No creo, doctora, pero es raro, ¿ah? Es la primera vez que sucede que se manda al inicio y fin de la presentación. Bueno, Y si avanza a la siguiente de esas dos imágenes que puso, voy a hacer, voy a porque, intentar. a ver, puede ser que con esa ya. Vamos a ver. Ya, si no, ya queda lo otro para leerlo así o le explica así sin imágenes para que pueda continuar con las que siguen. A ver. A ver, vamos a ver. Voy a compartir ahí. Se ve ahí, ¿no es cierto? Sí, doctora, ya. Esa ¿Sí? no. No se ve la imagen. No, sí se ve. Pero, o sea, yo le digo que esa positiva y la anterior son las que cuando usted las presenta las manda al inicio. A ver, ponga la que sigue y presente, a ver. No, no, pero para explicarles esto de acá. Ahí, ya. Este es el abdomen. Nos sirve una crucecita ahí. Este es el estómago. ¿Se ve? No se ve. No se ve, ¿no? Sí, sí, ¿Sí se doctora, ve? sí. Sí, 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 Ah, se ya. ve, se ve. Este es el estómago. Esta es la columna vertebral. Esta es la columna vertebral. Es un corte axial, ¿ah? De la columna. Quizás acá se ve una costilla para un lado y otra costilla al otro lado. Entonces, esta es la circunferencia abdominal. Este es el hígado. ¿Ya? Estómago. Igual aquí, esta es la columna. Entonces, la circunferencia abdominal. Este es el estómago y acá está la vena, que debe incluir para tomar el perímetro del abdomen, ¿ya? La circunferencia abdominal. También se puede acá sacar diámetro transverso, diámetro enteroposterior, y todo eso compara con tablas. Principalmente el abdomen se toma para evaluar peso, ¿ya? Entonces hay unas tablas que van con el diámetro del abdomen, con el diámetro de la cabeza, con la longitud del fémur, te va a sacar el peso del feto. Automáticamente metes unas tablas y te calcula el peso aproximado. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es biometría esquelética. ¿Cómo se mide la biometría esquelética? Vamos a ver. Me vuelve al inicio. Yo me di cuenta, veo el inicio. Al Ah, inicio me vuelve. ¿Qué estará pasando? No sé. ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos, doctora? Puede ser un bugueo, quizás. A ver si sale de la reunión usted y vuelve a entrar otra vez y presenta sus dispositivas. Voy a volver a salir, ¿eh? Voy a salir. Ya, ya, doctora, a Que ver. cierren sus diapositivas y las vuelva a abrir también, por si acaso. A ver, doctora, cierra sus diapositivas, vuelve a abrir, las presenta. No, ya se salió ya. A ver Ah, si que
Igual, doctora, ¿no? Sí, le cambió de nombre, ¿ah? Le cambió de nombre al archivo, le cambió de nombre. Ah, ¿y ahora qué podría ser? No sé. A mí tampoco se me ocurre ni idea. Se volvió a salir. Ustedes que saben bastante esto, ¿qué es? A ver, alguien que Bueno, sepa. ya estoy consultando por la base a un compañero, pero me menciona si cierra sus PPTs, bueno, es lo que dijo, si cierra las PPTs y las vuelve a abrir. ¿Ya las cerró? Le he cerrado y le cambió de nombre. Le he cerrado Eh, y le cambió de nombre. Dije, de repente le he grabado mal y dije, no sé. No acepta más la máquina, se llama la plataforma más de 33, de repente es muy pesado. no, doctora, porque hay una doctora que presenta como 200 diapositivas y nunca le pasó eso. Así Con, que no hay por la parte de saber, ¿qué me dicen por aquí? A ver. Mm. ecografías. Ah, sí, la doctora Valdivia, por ejemplo, cuando presenta sus PPTs, ella tiene a veces más de 100 diapositivas, claro, con imágenes y todo, y no sucede nada, doctora. Me dice por ahí una compañera que la presente, o sea, que presente sus diapositivas sin ampliar, dice. Puede ser una opción. Mm, Ya pues, así lo haré. Otra opción es que me las pase y que yo las proyecte, pero si yo las proyecto, usted cuando explica raya, no pone en circulito, no va a poder hacer eso, porque me va a indicar quizás y quizás yo no le haga como usted desea. También es Sí. otra opción. O si no, la que ya que usted lo presente, pero sin ampliarlo, pues no sin presentación, para Qué que usted mismo. difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a marcar acá yo? Así nada más con mi crucecita. Qué tranca. Bueno, no sé qué pasaba. A ver, después me explican, ¿ya? Ya, voy a proyectar otra vez. Le cambió de nombre, todo, pero nada, igualito sí, no sé. Nunca también me ha pasado esto. Bueno, ya habíamos visto la circunferencia abdominal. Pasamos ahora a la biometría esquelética. El fémur es importante, porque vamos a ver sobre todo peso y crecimiento. Tiene una forma de palo de golf, la imagen del fémur, ligeramente curvado. Hay que tomar la imagen perpendicular a las de emisión. Las medidas se colocan de un extremo a otro extremo, en la diáfisis femoral, sin incluir el reflejo de la imagen, ya que va a haber un reflejo porque es una estructura ósea. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí está el fémur. Ven en mi crucecita, ¿no? Ahí está el fémur como una especie de palo de golf. ¿Ya? Aquí está, se debe tomar de un extremo a otro extremo. ¿Ya? No incluir esta parte del mango del palo de golf, no, sino toda la longitud nada más. Eso debe incluir el tamaño. Y compararlo con, se ve mejor, y compararlo con tablas para ver el crecimiento fetal. Vamos a ver casos especiales. Vamos a ver casos especiales. Yo no diría patológicos, son casos especiales. Ejemplo, gestación gemelar. La gestación gemelar. Vamos a dividirlos de acuerdo al corion, una sola alocorial, monocorial o bicorial. Cada gestación tiene su corion propio, su doble halo ecogénico. Puede ser monocorial, una doble gestación, pero dentro de un solo corion. O puede ser bicorial. El monocorial puede tener un solo amnios, monoamniótica. Y eso, pues aquí puede tener los siameses, ¿no? Y la biamniótica, cada uno tiene su amnios. Aquí tenemos el ejemplo. Es el corion, un solo corion, y adentro dividido por el amnios, biamniótica.
Cuando no tiene este amnios y los dos embriones están juntos, es una monocorial monoamniótica. Acá tiene el amnios, es una monocorial biamniótica. Le llama el signo de la T. Es el amnios delgadito y el corión, signo de la T. Estos son monocorial biamniótica. El bicorial, cada uno tiene su corión. Por ejemplo, acá tiene un corión y acá tiene el otro corión. Y la unión forma un signo de la lambda. Cada uno va a tener su corión, cada uno tiene sus amnios también. Bicorial, biamniótica. Y la separación es el signo de la lambda. Entonces hay que distinguir los llamados gemelos verdaderos o hermanos idénticos. Esos son monocoriales, un solo corión. Son los verdaderos hermanos, son los verdaderos gemelos, hermanos idénticos. Se produce como consecuencia de la división de un solo óvulo ya fecundado en dos partes iguales. Generalmente esto se produce con bueno, algunos dicen que se produce cuando la madre pues tiene mayor edad. Los otros son los mellizos o gemelos no idénticos. Cada uno tiene su corión, son bicoriales. Se produce de dos óvulos fecundados y la mayor incidencia está con el uso de las técnicas de fecundación in vitro. Entonces hay que diferenciar. Ecográficamente tiene que hacerse el diagnóstico. Ecografía hace el diagnóstico. Entonces hay que afinar los ojos, identificar los corión, identificar el amnios. Entonces aquí están dos ejemplos, ¿no? Aquí cada uno tiene su corión. Cada uno se desarrolla dentro de su propio corión amnios. Y aquí tenemos en este lado de aquí un solo corión y adentro sí están separados por su amnios. Es un monocorial biamniótico. Y si no hubiera solo amnios para los dos, son los monoamnióticos y el riesgo de los siameses. Otra cosa especial es el embarazo anembrionado. No tiene embrión. A sin embrión. Por eso es importante hacer las ecografías, ir midiendo, ir controlando. Existe un crecimiento del saco gestacional, crece, pero ya se hace anormal, porque está creciendo, crece a 1 milímetro, más o menos a una razón de 1 milímetro por día, cada dos días, y el saco gestacional cuando tiene 16 milímetros sin embrión, por ultrasonido transvaginal, ya se dice que es anembrionar. Recuerden que a los 5 o 6 milímetros ya empieza a aparecer el embrión. Cuando llega a 16 y no aparece el embrión, se diagnostica anembrionado, no viable ese saco gestacional. Si el saco gestacional mayor de 25 milímetros, sin embrión, por ultrasonido transvaginal, también se dice que es anembrionario. Y el nivel de la beta-HCG en estos se controla tanto por ecografía como también por esta hormona beta-HCG. Empieza a disminuir, el diagnóstico definitivo es embarazo anembrionado. Tenemos varios ejemplos ahí, miren, sacos gestacionales bastante grandes, no hay vesícula vitelina, no hay embrión, son gestaciones anembrionadas. Hay que sacar simplemente ese saco gestacional, limpiar ese saco gestacional, porque no va a aparecer ya el embrión, no se desarrolló, es un embarazo anembrionado. Embarazo ectópico. La mujer tiene síntomas de gestación, tiene amenorrea, que es el principal síntoma. Amenorrea, da más de 4 semanas. Comienza con un dolor abdominal por ahí, quizás un sangrado moderado. Los valores de beta-HCG están altos, pero se mantienen, no bajan, están en meseta o aumentan lentamente.
y hago la ecografía y no encuentro el saco gestacional. No lo encuentro, no lo encuentro. Hay que buscarlo. Beta-HCG alta en meseta se mantiene o también o aumenta lentamente, amenorrea, hay que buscar dónde está ese saco. Debe haber un saco por ahí. Ojo que hay que también tener en cuenta que se ha presentado raramente tanto un embarazo heterotópico, o sea, uno intrauterino y el otro extrauterino a la vez. Como en este ejemplo, que en el primer ejemplo vemos el útero y este embarazo está en el cuello del útero, está en el cervix. En el otro ejemplo vemos un embarazo dentro del útero y otro está afuera, en una trompa. Entonces, tener en cuenta estos signos ecográficos. Amenorrea, beta-HCG alta, sangrado vaginal moderado, un dolor abdominal, investigar gestación ectópica. En la gestación ectópica está fuera pues del canal, de la cavidad endometrial, ¿no? Embarazo implantado correctamente debe ser dentro de la cavidad endometrial, principalmente en el fondo. Pero este embarazo, esta gestación se puede implantar fuera, por ejemplo, en el canal cervical, en el cuello uterino, puede implantarse en la porción intersticial de la trompa, en la porción ísmica de la trompa, en la ampolla de la trompa, en la porción infundibular de la trompa, en el ovario, en el peritoneo, incluso en la cavidad abdominal. ¿Sí? Son muy pequeñitos, recuerden cómo era el saco gestacional, muy pequeñito, 4.5 milímetros. Se vuelve al inicio, ¿no? A ver si están despiertos. No quiere. Ya. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Y de repente quiere. Si tenemos estos síntomas, hay que buscar un embarazo ectópico, agudizar la vista, mover el ecógrafo y buscar cuello, buscar anexos, etc. Pasamos a lo que es placenta y cordón umbilical. La placenta. La placenta es el corion. Hay que localizar la placenta, ver la localización, el tamaño, morfología, la ecoestructura de la placenta. No solamente la placenta, sino sus estructuras adyacentes, la región retroplacentaria, donde a veces aparecen hematomas entre el útero y la placenta, puede ser hematomas. Evaluar el cordón umbilical. Aquí tenemos placentación. La placenta se identifica ya desde las 6 semanas vía transvaginal como un engrosamiento del corion. Y a la 7ª semana en la vía transabdominal por un característica es un engrosamiento hiperecogénico del trofoblasto, la decidua del corion. La ubicación normal es el fondo uterino, puede ser anterior o posterior. Esa es la ubicación normal. Pero puede haber variantes. Por ejemplo, una completamente previa, la que tapa totalmente el canal del parto, el cuello uterino. Es una previa, muy peligrosa porque no va a dejar pasar al feto en el momento del parto. Una parcialmente previa, se tapa parcialmente el cuello, ¿ya? Muy peligrosa porque puede, al dilatarse el canal para el parto, puede sangrar esta placenta, muy peligrosa. La placenta previa marginal está cerca al cuello, no lo tapa, pero está cerca al cuello también, tiene también riesgos, ¿ya? Porque al nacer el feto con la cabeza va a comprimir esta placenta y puede traer insuficiencia placentaria de la nutrición que le lleve. Entonces, muy peligrosas estas placentas, las 3, porque a veces la cabecita del feto puede comprimirla, ¿ya? Y en la estrechez pélvica, entonces hay que tener mucho en cuenta, hay que hacer un seguimiento o dejar que la mujer repose, no haga mucho trabajo forzado porque la cabeza se encaja en la pelvis y puede comprimir esta placenta y puede producir insuficiencia placentaria y por lo tanto hipoxia en el feto.
Y finalmente una placenta de implantación baja. Placenta de implantación baja. Entonces hay que tener en cuenta la ubicación de la placenta y por ecografía se puede ver. Se puede ver por ecografía la ubicación de la placenta. Importante entonces siempre informar, al menos el radiólogo, informar al obstetra dónde está la placenta. ¿Ya? Lo normal es que esté en el fondo, anterior o posterior excéntrica. Lo peor es una marginal. Una previa y una marginal es lo peor. Una previa, quizás una previa te hace totalmente un colchoncito, pero la más peligrosa son las previas y las marginales, porque la cabeza se encaja ahí y comprime la placenta. En la previa sí no deja que la cabeza llegue a la pelvis, por lo tanto, a veces está transverso, está podálico a veces. ¿Ya? Acá está la placenta, esta es la placenta. Hay que ver la región retroplacentaria y ver también la inserción del cordón umbilical. El cordón umbilical tiene dos arterias, una vena. Hay que poner el Doppler para identificar las arterias, la vena, la circulación. Hay que ver la ubicación, como dice acá, identificación de la placenta, ver, está en el fondo. Muy bien, tengo una placenta fúndica. Esta es una placenta previa, cubriendo el canal del parto. Por acá está el canal acá está el canal del parto, acá está. Y totalmente la placenta colocada sobre el cuello uterino, cubriendo el canal del parto. Ese efectito va a nacer por vía de cesárea. No se le puede dar la opción porque no va a salir por ese canal. Hay placenta, como les dije, hay placenta, acá está el canal, este es el canal del parto. Esta es una placenta, esta es la cabeza. Como les dije, la cabeza se ocupa justo la parte inferior, porque se presenta en la mayor parte de cabeza, y esto comprime, pues que se presenta esta previa o marginal, la va a comprimir a la placenta. Este es el cuello, esta es una placenta previa. Perdón, no es previa, esta es una marginal, está cerca al cuello. Esta sí es totalmente una previa, miren, totalmente cubre. Este es el cuello uterino, esta es la vejiga, este es el cérvix. Una placenta cubre totalmente. Esta es una previa oclusiva total. Esta es una marginal. Cubre parcialmente, es el cuello, por acá debe salir. Esta es una previa oclusiva también. Perdón, esta es la placenta. Esta es la placenta. Este es el cuello. Este es el cuello. Este es el cuello uterino y esta es la placenta. Ay, me pasa esto. Las placentas también hay que ver la madurez. Entonces se evalúa la ubicación y se evalúa la madurez placentaria. La madurez va del grado 0 al grado 3. La grado 0 generalmente es del primer trimestre al inicio del segundo trimestre, donde es una placenta, como ven acá, homogénea, ecogénica, homogénea, de contornos bien definidos, lineales, sin calcificaciones. Es una placenta grado 0. Esta placenta está en la región corporal anterior, ¿eh? No está en el fondo totalmente, es corporal anterior. Grado 1, madurez grado 1. Empiezan a aparecer calcificaciones difusas. Generalmente, miren, estas microcalcificaciones que está haciendo las flechitas, difusas. ¿Ya? Y de la vascularidad de la placenta y microcalcificaciones. Generalmente esta placenta grado 1 aparece en las 30ª semana de gestación. Placenta grado 1. Se escribe ahí, placenta con madurez grado 1. Unas microcalcificaciones periféricas difusas. Esa es la madurez en la semana 30. No sé por qué no me da esto. Grado 2. Madurez grado 2. Hay calcificaciones en placa. ¿Ya? Ya vemos aquí los contornos en placa empiezan a calcificarse. Aparte de las difusas que tiene el parénquima, también hay en placa. ¿Ya? Hay focos ecogénicos sugestivos de calcificaciones del parénquima placentario y eso es una madurez en grado entre la semana 30 y 36.
Entonces adquiere una madurez grado 2 entre la semana 30 y 36, que hay características, calcificaciones difusas y calcificaciones en placa en las regiones periféricas. Y la placenta ya, que le llamamos a nosotros la placenta vieja, es una placenta grado 3, aparecen más calcificaciones, son más extensas, se extienden dentro del espesor placentario, dividiendo la placenta en cotiledones. Miren ustedes, divide la placenta en cotiledones. Es una placenta grado 3 de madurez. Y esta placenta ya en el próximo va a empezar ya a hacer insuficiencia porque ya no va a tener buena circulación, ¿no? Esta es la semana más o menos 36-40. La semana 36-40 aparece esta placenta grado 3. Y ya cuando aparece la placenta grado 3 ya tiene que dar a luz. ¿Ya? Tiene que dar a luz. Ya el feto ya más, en vez de ya adquirió su madurez completa y necesita ya nacer ese fetito, porque va a empezar la insuficiencia placentaria por la falta de oxigenación por las calcificaciones. Líquido amniótico. El líquido amniótico es fundamental en el embarazo. Tiene nutrientes. Es ligeramente amarillo. Comienza a aparecer más o menos cuando aparece el saco amniótico, más o menos 2 semanas después de la fecundación, rodea al feto durante todo su desarrollo dentro del útero. Contiene proteínas, carbohidratos, lípidos, fosfolípidos, urea, electrolitos, todo lo cual va a ayudar a un mecanismo fisiológico en el desarrollo del feto. Además tiene células fetales, porque hay desechos dentro, recibe desechos. Por lo tanto, la punción y obtención de una muestra de líquido amniótico puede ayudar para diagnosticar posibles malformaciones. ¿Ya? Se hace un diagnóstico genético de este líquido amniótico. Se punza para hacer diagnóstico de malformaciones cromosómicas. Ahí tienen ustedes un diagrama del líquido amniótico, que está en celeste, el feto, el saco amniótico, la placenta, el cordón umbilical, el canal del parto acá abajo. La placenta siempre fúndica, es el canal del parto, y la cabecita siempre se ubica hacia el canal del parto. Durante el primer trimestre, el líquido amniótico es formado por tejidos de la madre. Realmente es un ultrafiltrado del plasma materno que pasa por un sistema circulatorio al saco amniótico. A partir del segundo trimestre, el bebé empieza a tragar ese líquido y produce orina. ¿Ya? Entonces, el bebé al tragar va a empezar a producir orina. Y esto lo hace pues varias veces al día, por lo tanto, el 90% del líquido amniótico será orina fetal a partir del segundo trimestre. 90% del líquido amniótico en el segundo trimestre es producto de la orina fetal. La cantidad de líquido va a un aumento a medida que avanza el embarazo, alcanzando su máximo volumen en las 36ª semana. ¿Cuánto es el máximo volumen? Entre 800 y 1 litro. A partir de la 36ª semana empieza a disminuir lentamente. De tal manera que el momento del parto que es entre la 38 y la 40ª semana, tiene 600 mililitros de líquido que rodea al bebé, que es en 36, 38 y 40, como dije, el error del parto. El feto controla el volumen de líquido compensando la velocidad de producción, o sea, orinando, producto renal del feto, con la velocidad con la que traga. Cuando se produce un desequilibrio entre la producción y la ingesta de líquido, se produce un desequilibrio, obtenemos los signos de oligodramnios y polidramios, ¿no? Si es por exceso, mucho líquido, si el feto no está tragando, de repente una atresia esofágica, hay polidramios. Y si al contrario hay un déficit de producción de líquido, el riñón no está produciendo, hay un oligohidramnios. Hay 2 maneras de medir el líquido. Uno que se llama de siglas ILA o AFI,
muy conocido, se va a encontrar muy conocido, índice de líquido amniótico se llama, índice de líquido amniótico. El ILA se mide controlando la profundidad que tiene los bolsones de los 4 cuadrantes de la gestación. Entonces medimos la longitud que hay en los 4 cuadrantes. Y esta cantidad se suma entre sí. Dice, si el índice es menos de 5 centímetros, tiene un olidroamnios. Y si es más de 24 centímetros, tiene un polidramnios. Con el ILA, entonces, la sumatoria de los 4 cuadrantes debe ser debe ser entre 5 y 24. Entre 5 y 24 centímetros cúbicos. Si es menor, oligodramnios, y si es mayor, polidramnios. Otra forma de medir poco usada, pero les voy a decir, es el bolsillo vertical máximo. ¿Ya? Entonces casi la madre lo pone en posición vertical y se mide el área más profunda del útero para verificar el nivel de líquido amniótico. ¿Ya? Si el bolsillo vertical máximo es menos de 2 centímetros, tiene un oligodramnios, y si es más de 8 centímetros, tiene polidramnios. Es un solo bolsillo que se mide. Son dos técnicas, la más usada es la AFI o ILA, también llamada ILA. Entonces ahí tenemos, este es el diámetro vertical máximo en la primera. Entonces esto de acá lo medimos, ese es el diámetro vertical máximo. Y este es el AFI o ILA. Se toma 4 cuadrantes y se suma. Muy bien. Entonces sabemos la ubicación de la placenta, el líquido amniótico hemos evaluado. Vamos a ver el perfil biofísico del feto. Es una integración de todo lo que hemos hablado. Es un análisis prenatal ecográfico utilizado para verificar el bienestar del feto. Se debe realizar, siempre se exige que se realice a partir de la 28ª semana de gestación para ver cómo evoluciona este feto. ¿Ya? Combina una serie de parámetros, entre ellos la frecuencia cardíaca, pero sin esfuerzo, la ecografía fetal para evaluar la frecuencia cardíaca, la respiración, los movimientos, el tono muscular, el líquido amniótico. Ahí está. Número 1 dice movimientos respiratorios fetales. 2, movimientos corporales fetal. 3, el tono fetal. El 4, el líquido amniótico. 5, frecuencia cardíaca fetal basal. Entonces, el 0 cuando no hay, está normal. Y 2 es lo máximo, está muy bien. Entonces, movimientos respiratorios ausentes o menores de 30 segundos en 30 minutos. 0. O sea, no hay movimientos respiratorios o están muy alejados. Lo normal es que haya un episodio de movimiento, un mínimo de un movimiento en 30 segundos, de 30 segundos en 30 minutos. Un mínimo episodio de 30 segundos en 30 minutos. Movimientos corporales. 3 movimientos mínimamente del cuerpo, extremidades, extensión de las piernas, de los bracitos, del cuerpo. Si hay menos de 3 movimientos en 30 minutos, se evalúa en 30 minutos todo. Si hay menos de 3 movimientos en 30 minutos, se le pone puntaje 0. El tono fetal es mínimo un episodio de extensión activa de un miembro con recuperación haciendo flexiones. Por ejemplo, abrir y cerrar la mano se considera un tono normal. Y si hay ausencia de movimientos de extensión o una extensión muy lenta con recuperación parcial de la flexión, 0. El líquido amniótico. Mínimo un bolsillo de líquido amniótico que mida más de 2 centímetros. Pero que mida entre 2 o más, claro, 2 o más en 2 planos perpendiculares. Si hay menos cantidad de líquido, se dice que es anormal. Y finalmente la frecuencia cardíaca de tipo reactivo, al menos 2 aceleraciones, o sea, de 15 latidos en 15 segundos. ¿Qué hacemos? Le movemos al fetito y ver si hay una reacción, hay una taquicardia, una aceleración de la frecuencia cardíaca durante 15 segundos. ¿No? Y de tipo no reactivo, no reacciona a los estímulos periféricos del corazón, no hace una taquicardia
transitoria. Y todo eso se suma y da 10 el puntaje máximo y bueno, 0 el puntaje mínimo. Entonces con eso obtenemos el perfil biofísico y si tenemos alguna alteración tenemos pues que hacerle seguimiento y quizás terminar el embarazo para tener un feto que no esté expuesto de repente a una noxa dentro de la vida intrauterina. La Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología recomienda hacer 3 ecografías mínimo en una gestación, una en cada trimestre. Del primer trimestre debe hacerse entre la 10ª y 14ª semana, de paso para medir los marcadores ecográficos cromosómicos. La segunda ecografía debe de hacerse entre las 16 y 18 semanas y la tercera entre la 32 y 34ª semana. Eso es normalmente hacer el estudio obligatorio. Muy bien, pasamos a que es placenta, perdón, resonancia magnética. Esta es una resonancia magnética. La resonancia magnética también se está utilizando para evaluar la gestación, pero tiene sus indicaciones, no se puede pues a todos exponer porque es un examen bastante caro y también es incómodo para la madre estrechada mucho tiempo por el peso del feto. Entonces se va a ubicar muy bien la ubicación de la placenta, la posición del feto, la presentación y sus estructuras internas. La ecografía es el método rutinario. En ocasiones es necesario obtener imágenes de mayor calidad para la detección de alteraciones sutiles, pequeñas o complejas para la preparación de cirugías fetales o para manejos especiales postnatales tras el parto. La resonancia obtiene imágenes excelentes con un campo de visión alto, en la cual se puede diferenciar mejor las estructuras, los tejidos. ¿En qué ocasiones es mejor la resonancia? Para valorar patologías cerebrales que no pueden ser definidas en la ecografía, ver el grado de afectación. Cuando la madre es obesa y a veces la ecografía no ayuda a diagnosticar alguna patología o está muy borrosa por la obesidad de la madre, la posición también inadecuada del feto, escasa cantidad de líquido amniótico también imposibilita ver el feto, a veces cuando hay oligodramnios. Entonces se utiliza resonancia magnética. Por ejemplo, aquí tenemos 2 resonancias magnéticas donde vemos íntegramente un embarazo gemelar, ¿ya? Es un embarazo gemelar monocoriónico, monoamniótico, ¿ya? Cada uno no tienen, están juntos ahí. Entonces hay que ver qué órganos pueden estar compartiendo. Por otro lado tenemos un fetito, sí, es un feto, ¿ya? Es un fetito donde vemos la integridad del fetito y vemos acá una malformación, es el céfalo, ¿no? El encéfalo. Una malformación encefálica que ya había sospecha en la ecografía. También tenemos aquí otro ejemplo de resonancia magnética en la que observamos pues las herniaciones fisiológicas que habíamos visto del intestino hacia el cordón umbilical, ¿ya? Los nofaloceles y las gastroquisis. Hay que diferenciar. La gastroquisis quiere decir el intestino fuera del cordón umbilical. Es una hernia fetal patológica, ¿no? Entonces en el B hay una gastroquisis, ¿no? Hacia intestinales, hernias es el intestino, dispersas en el intestino, dispersas en el líquido amniótico. El cordón umbilical. Entonces, hay que diferenciar esto y la resonancia lo ayuda muy bien a diferenciar una hernia fisiológica de una gastroquisis. También otra patología aquí que les traje, por ejemplo, vemos aquí el cráneo muy bonito, resonancia magnética, y vemos que hay un meningocele, ¿no? Un encefalocele. A partir del hueso occipital hacia atrás tiene una imagen de densidad líquida, o intensidad de señal líquida, encefalocele.
Aquí también tenemos otra malformación en resonancia magnética del encéfalo, que había una sospecha en ecografía, y vemos acá una malformación de Dandy Walker, solamente ha formado parte de un cerebelo, y además está lleno de agua. Esta es una malformación encefálica, Dandy Walker. No sé si hay alguna pregunta. Resonancia magnética es todo un campo, todo es bastante. Solamente les traigo algunas imágenes para que vean que la resonancia tiene un mejor campo, un amplio campo, abarca bastante. Se hace a partir del segundo trimestre y hay que hacer secuencias rápidas porque el feto se mueve y también puede salir imágenes movidas. Las secuencias ultra rápidas. No sé, chicos, si hay alguna pregunta. Al parecer, no, doctora. Mientras tanto, voy a descargar la lista de asistencia, ¿sí? Por favor, descarga, por favor. Sí, doctora, ahorita la descargo. La lista, muy bien. Se está descargando. Ya está, doctora. Ya se descargó. Ya tengo la lista de asistencia. Ya, si no hay preguntas, nos quedamos aquí. Creo que acá nos encontramos el 3, creo, ¿no? Tengo otra clase con ustedes el día 3. Sí, doctora. Sí, efectivamente. El 3 nos volvemos a ver. Ya. ¿No hay preguntas, chicos? Con sueño. Ha almorzado recién.